Muy, muy buenas, alumnos del cuarto grado. En esta ocasión nos toca mitos y leyendas. Pues bien, vamos a empezar con nuestro cuadro comparativo, el cual nos divide entre, o nos indica la definición, la cronología de los relatos, que es decir, los tiempos, los personajes, origen de la historia, características y tipos. Empecemos. La definición de mito nos muestra el cuadro y nos dice: relatos o sucesos que nacen desde lo fantástico, desde la fantasía, ¿no? Para explicar hechos reales o sucedidos según el contexto o realidad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir que todo lo que nos van a decir en un mito es, como quien dice, producto de la imaginación. Y es, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Ustedes, ¿cómo explicarían que soñamos nosotros? Y de repente alguien nos puede decir, ¿no? Yo siento que viene una persona invisible que nos echa unos polvos mágicos para poder dormir, por ejemplo. Porque es una creencia, por ejemplo, europea lo que les estoy contando. En la leyenda, sin embargo, nos va a decir relatos o sucesos de personajes existentes con toques fantásticos, ¿no? Donde utiliza también la imaginación para explicar un acontecimiento real. Cuando hablamos de acontecimiento real, antes que nada, en los mitos también, cuando nos dice según el contexto, o sea, según la realidad, quiere decir que no se sabe si ha existido o no, pero que va a tratar de explicar algo, el mito. Entonces la leyenda, sin embargo, va a tener una fuente en base real. Por ejemplo, sabemos que Pachacútec vuelve al Cusco para ayudar a su padre, ¿no? Y que él grita y hace temblar la tierra y todos salen huyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, ese acontecimiento sí es real, pero el hecho de que digan de que Pachacútec ha gritado y que haya temblado la tierra es algo un poco ilógico, ¿no? A ver, porque nosotros gritamos y no va a temblar la tierra, al menos que sea de repente una casualidad lo que haya pasado, ¿no? Entonces, eso de ahí es una leyenda, es un hecho real que sí pasó, pero que está un poco exagerado por nuestra imaginación, ¿ok? Esa es una leyenda. Cronologías. El mito se habla muchas veces inclusive antes de la aparición de la humanidad. Ahora, la leyenda hay un espacio y tiempo. Por ejemplo, en Pachacútec hace unos 400 años atrás, 500 años atrás, más o menos. Entonces, son hechos muy puntuales lo que ha sucedido en las leyendas. Por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayer. En sí son 4 personajes que fueron a fundar una ciudad. Entonces se agregó porque se quedó en la cueva, porque se convirtió en halcón o en águila, perdón. Entonces todo eso se va a volver parte de una leyenda. Ya, y sobre el mito también nos habla de los personajes. Los personajes en el mito nos dice son ficticios y simbólicos, que representan algo o alguien. Por ejemplo, Zeus representa al dios superior en los griegos, ¿no? Pero nadie conoció a Zeus. Y supuestamente su manifestación de Zeus son los rayos, algo simbólico, o sea, algo que lo va a representar es una tormenta o un rayo. En la leyenda, sin embargo, son basados en personajes reales. Por ejemplo, si seguimos lo de los hermanos Ayer, ¿no? Vamos a encontrar de que ha ido encontrando cada uno un punto en donde se van a ir transformando, les van a pasar sucesos, ¿ok?
pero no necesariamente bajo la fantasía. O sea, es algo que sí pasó, pero que cuando lo cuentan ya lo vuelven, como mencionamos anteriormente, fantástico, ¿no? Mediante nuestra fantasía. Origen de la historia: son ficticios, los dioses originan la historia, ¿no? Cómo estos dioses van a ir apoyándose en la historia, o ir generando, por ejemplo, la historia de cómo nacieron los seres humanos a raíz de los dioses, ¿no? En Grecia o en otras naciones, o en el Popol Vuh, que ese es un escrito mexicano, por ejemplo. Testimonios oral de personas: la leyenda es porque hay un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Hay un testigo, o sea, una persona que ha visto y lo ha contado, pero con exageración, ¿no? Ese es otro. Después, en características, estamos encontrando que es tradicional el mito, o sea, que se transmite de generación en generación, genera fundación de algo existente, o sea, quiere decir el inicio de una historia. Por ejemplo, también tiene una carga religiosa o espiritual. Quiere decir que, por ejemplo, si hablamos de dioses, estaríamos hablando de una religión, ¿no? Si hablamos del dios Zeus, es la religión de los griegos antiguos, ¿no? O espiritual, obviamente, que también nace ahí un poco nuestro miedo, nuestro amor hacia algo divino. Fruto de la creatividad e imaginación, ese ya es entendible, ¿no? Y son temas universales y que explican el origen de las cosas. Características en la leyenda. Nos dice que la leyenda explica lo que es difícil de explicar. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Un poco de los sueños, pero ya la leyenda sería más... sería un poco más ese, ¿no? Ese hecho de poder decir cómo nosotros soñamos en ese ejemplo, ¿no? Nos explicaría de alguna manera. Ahora claro que ya tiene en estos tiempos ya tiene una base científica. Por ejemplo, luego nos dice, tiene un espacio y tiempo, es decir, son reconocibles, o sea, ya sabemos en qué momento está sucediendo esta leyenda. Tenemos una cronología, un tiempo, como ya lo vimos más atrás, ¿no? En la cronología de relatos. Y pueden estar basados en un mismo personaje o evento. O sea, pueden existir como 5 leyendas basado en un solo personaje, por ejemplo, ¿no? Y pueden tener sus variaciones. No necesariamente se va a quedar con una. Por ejemplo, en la laguna hay una laguna, Ñamampuquio, en Huancayo, que mencionan de que un dios hundió toda una población, y abajo de esa laguna hay una población. Otros dijeron que porque se habían portado mal, inició tanto la lluvia que hundió a toda esa población, ¿no? Dios se molestó y empezó a llover hasta tapar todo el lago. Y que abajo de ese lago hay un pequeño pueblo. Entonces otros dicen que son los dioses habían creado subterráneos, y que todas las lagunas se conectan ya, y que se habían conectado para que puedan oír por esos medios. Son 3 tipos de leyendas en un momento, en un lugar determinado, pero que no necesariamente las 3 son reales. Es justamente la imaginación que estábamos comentando hace rato. Y entre los tipos tenemos explican el universo, explican el origen, ¿no? Los mitos, explican la aparición de los dioses, explican la creación de ciudades, ¿no? También tiene una explicación moral, o sea, hablan del bien y del mal, sobre el origen de las plantas y animales, y sobre el fin del mundo. Pues bien, la leyenda también nos dice, tiene sus tipos: históricas, urbanas, locales, rurales y religiosas. Por ejemplo, la que le conté de la laguna son rurales. Una urbana sería pues algo que sucedió en la ciudad, ¿no? Algo que nos puede acontecer. Por ejemplo, tenemos la leyenda urbana de la casa Matusita. O el otro, en las religiosas, en las tradiciones
peruana de Ricardo Palma podemos encontrar justamente muchas leyendas que son tanto locales como regionales. Y en las históricas, por ejemplo, tenemos lo de San Martín cuando manda a hacer el candelabro, que hasta ahorita hay un candelabro en, en la región Ica. A ver si alguien ha hecho tour o algo. ¿Qué es lo que pasa con ese candelabro? San Martín dice que lo envió a realizar, y entonces hasta ahorita no se borra ese candelabro desde la época antes de la independencia del Perú, cuando él ingresa por Ica. Entonces este candelabro porque es una leyenda histórica, porque hasta ahorita dicen que utilizó una algo así como un sellador mágico o algo difícil de que el viento y la arena se lo lleve, ¿no? Son leyendas que lo van contando los mismos lugareños, ¿no? Pero en sí son cosas químicas que han hecho para que perduren en la arena, ¿no? Impregnada en la arena. Bueno, chicos, entonces tenemos lo que es el reforzamiento, es enviar un link de un mito, una leyenda, dice, explicando por qué elegiste. Me vas a explicar por qué te gustó ese video, qué es lo que te llamó la atención. No puede durar más de 5 minutos, tiene que ser menos de 5 minutos. Ok, chicos, así que manos a la obra. Tenemos lo que son o un mito o una leyenda. Puede ser de repente. Lo que sí les voy a pedir es, profesor, que me pongan el título, bien grande el título, ¿ya? Y si es un mito o una leyenda, ¿de qué tipo es? Solamente eso, me van a ubicar de qué tipo es, ¿no? Que dure poco tiempo y por qué les gustó, me indica. Por eso tengo el mito de Zeus, ¿ya? Entonces si es de Zeus será mito, obviamente, ¿no? Explica el origen de los dioses, ¿no? Tengo el mito de Zeus, acá está, y me gustó porque se ve imponente Zeus, porque lo veo botar rayos, porque me gustó cómo peleó con su padre Cronos, ¿no? Si fuese una leyenda urbana, por ejemplo, en las tradiciones peruanas van a poner, ¿no? el bastón, que hay un bastón, ¿no? Mi profesor me gustó de tradiciones peruanas, el bastón que empieza a golpear a los que se portan mal, a los ladrones y a los ladrones y a los que se portan mal, ¿no? Va y les pega y les chicotea. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las tradiciones peruanas, ¿no? De formas locales. Eso pasó en Lima. Supuestamente lo cuenta o nos narra eso Ricardo Palma. Bueno, chicos, manos a la obra y muchos éxitos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.